Bienvenidos, nueva edición de Enfoque Marxista, es la número 10. En la actividad del día de hoy vamos a estar tratando justamente un tema muy complejo para toda América Latina que tiene que ver con la situación que vive el pueblo venezolano, la dictadura que atraviesa el pueblo venezolano, y por eso estamos primero saludando a nuestro compañero Pablo Martín Moreno y también a Federico Méndez, integrante del nuevo PCT de Argentina y de la MARC también. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Hola, Fede, buenos días. Bueno, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? arrancando otro programa, el número 10, esta edición de nuestro enfoque marxista sobre lo que pasa en el mundo internacional. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Nuestro país vecino, nuestro país hermano, tratando de ver y de guiar un poco todo lo que acontece, ya que es una situación complicada la que se está viviendo ahí. Sí, por supuesto, también recuerden ingresar a través de la Marcha Internacional en YouTube y también a todas nuestras redes, ¿no, Pablo? Exactamente, vamos a recordar lo que son los espacios donde pueden ver nuestro contenido, que es, bueno, a quienes vean este programa, para que te sumes y le des like a este video y a todos los videos que hay en el canal de YouTube de la Marx International, así lo pueden encontrar. Bueno, va a estar este programa y los siguientes que vengan, que bueno, es enfoque marxista. Nos gustaría que nos dejen sus opiniones y si comparten algunas cuestiones de las que van a ir escuchando en los distintos programas para que se sumen, y también nos van a poder seguir en nuestra página web, que es @revolución, www.revolucion.org.es, y también nos ayudaría mucho compartiendo los videos en Facebook y en todas sus redes sociales. Eh, Así que bueno, queremos que nuestra comunidad vaya creciendo día a día y les pedimos eso, que vayan compartiendo con nosotros nuestro contenido. Así es. Muy bien, Pablo. Estábamos justamente tratando este tema. Queríamos conocer también aspectos que has trabajado, Federico, en un informe sobre una charla que se ha desarrollado recientemente en la Masa Internacional, y en este sentido un poco explicar o dar a conocer qué implica el Estado venezolano, la situación, ¿no? Principalmente a grandes rasgos. En el informe que vos hablabas, hice un procedimiento que es básicamente contar 3 grandes etapas, digamos, de la historia de Venezuela, que podríamos ir mucho más atrás, pero básicamente son las etapas más importantes que nos atañen al tema y a la situación que se vive hoy. Y después también aclarar que yo no soy especialista, sino, ni mucho menos, yo soy arquitecto, militante del nuevo PCT, la MARS, y bueno, como todo militante tenemos que formarnos en todo tipo de cuestiones, y bueno, también aclarar un poco eso. En este sentido, nosotros tenemos una posición que tiene que ver con un estudio y un análisis que hacen los compañeros, y en este caso has hecho una tarea que es muy importante porque es justamente cuestionar el hecho de que primero surge, ¿no?, esta cuestión de que muchos sectores de la izquierda mundial plantean que el gobierno o el régimen actual de Venezuela no es una dictadura. Y ante este gran debate, fuiste a la fuente, fuiste a un desarrollo, a conocer, y también queremos aclarar que nosotros en estos momentos, por supuesto que tenemos compañeros en Venezuela que también
han apoyado y ratificado esta posición, pero producto justamente de la persecución que viven los activistas y las personas que no están con el régimen, no podemos hacer un programa con los compañeros venezolanos. Entonces, hemos tomado la decisión de que el compañero de Argentina, en este caso Federico, lleve adelante esta entrevista en enfoque marxista, pero también el desarrollo de esta investigación, porque ha sido una investigación. Exacto, sí. Además también nosotros tenemos nuestra corriente tiene una tradición muy grande, o sea que tenemos, digamos, desde los años, prácticamente de los años 40 en adelante, por lo menos de la corriente argentina, y si, bueno, si tomamos el marxismo en general, tenemos un montón de material acumulado, digamos. En ese sentido, nosotros queremos continuar esa tradición, con la tradición marxista y la tradición de nuestra corriente morenista, que tuvo y tiene y tendrá una gran presencia en toda Sudamérica. Y por supuesto el mundo, ¿no? Bueno, pero así para comenzar, hablar hay, yo creo, principalmente tres cosas que tenemos que por ahí contar para entender lo que está pasando. Por empezar, el pacto de punto fijo que se firma en 1953 fue un acuerdo entre los principales partidos burgueses, que en ese momento eran tres: Acción Democrática, el Partido Social Cristiano y la Unión Republicana Democrática, que este último ya no existe. Este pacto lo que buscaba era normalizar normalizar un Estado burgués, un Estado como democrático burgués, digamos, donde se dejara de haber intervenciones permanentes de las Fuerzas Armadas, gobiernos militares, golpes, etc. Se buscaba un régimen burgués estable con elecciones, presidente, parlamento, etc. Este pacto, bueno, como decía, dura 3 décadas. Sucede, digamos, tiene poco en los años 70, cuando se da un importante momento, digamos, hay un boom petrolero, y a su vez también se da la crisis petrolera de esos años. Digamos, lo que se dice, los años de oro del régimen de Venezuela. En ese momento, bueno, asume en 1974, asume Carlos Andrés Pérez, que es importante, lo nombro porque posteriormente va a ser reelecto y va a ser el presidente durante el proceso del Caracazo. Y hay hay una especie de desarrollismo, algo similar, digamos, a lo que ocurrió con todos los gobiernos en esa época, lo que se dice los nacionalismos burgueses, por ejemplo, Nasser en Egipto, el peronismo en Argentina, etcétera, etcétera. Digamos, es una época de desarrollismo. Y en ese momento hay un proceso de nacionalización de la industria del hierro, del petróleo. Se crea PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, como una petrolera estatal que tiene el monopolio de la producción de petróleo. Y también hay todo un proceso de obras públicas, construcción de autopistas, represas, centrales eléctricas, barrios de viviendas. Digamos, era un momento donde el capitalismo el capitalismo venezolano tenía una cierta estabilidad.
un crecimiento de todo lo que es la infraestructura, ¿no? Del desarrollo, digamos, de las rutas, de todas las conexiones, como se dio Exactamente. en toda América Latina casi. Como en toda América Latina. Yo desde Argentina, por ejemplo, hago la comparación con el peronismo. Y con el También desarrollismo, con el porque desarrollismo, exactamente. con Frondizi en la Exactamente. Argentina. Por eso también es un momento donde la clase obrera obtiene conquistas económicas, conquistas democráticas, etcétera, etcétera, y también hay una burguesía que se da una fiesta con todo esto, una burguesía, digamos, que derrochaba dinero en Miami, digamos, y este, después vamos a hablar un poco más del tema de economía, pero vamos a seguir avanzando con estos momentos históricos, así los vemos rápidamente y después los metemos más. Después, bueno, viene un proceso de recesión en los 70, la crisis de los años 70, y empieza digamos, una caída del consumo del petróleo a nivel mundial que empieza a poner en jaque al gobierno de Venezuela. En ese momento, años finales de los 70 y principios de los 80, hay un poco de respiro también porque hay un gran flujo de capitales que se daba en todos los países de América Latina, un flujo de capitales por parte de los países imperialistas, por Estados Unidos, Japón, digamos los países europeos, este, que siguió manteniendo, digamos, esa cierta estabilidad económica hasta fines de los 80. En ese sentido, digamos, bueno, también entra el FMI y empieza a ocurrir lo que ocurrió en todos los países de Latinoamérica. Digamos, no deja de ser una forma de colonización, porque después estos organismos internacionales van a pedir, por supuesto, que ciertas políticas a cambio de estos empréstitos. El caso clásico del FMI, con sus medidas, bueno, que es algo que hace todo el tiempo. En ese momento se da un crecimiento enorme de la deuda externa, y el FMI empieza a imponerle un paquete de medidas a Venezuela para que pueda cumplir, digamos, con esta deuda. Ya a fines de los 80 el país estaba en un estancamiento, había un deterioro de las condiciones de la clase media y la clase obrera, y en ese marco es elegido por segunda vez Carlos Andrés Pérez. Este presidente en su momento, ¿no?, que había aplicado ciertas políticas desarrollistas, como habíamos hablado, también inclusive apoyó la Revolución Cubana, digamos, entra en un proceso, básicamente vuelvo a hacer la comparación, por ejemplo, con Argentina, con lo que fue el peronismo. Cuando regresó en los años 90 y fue el mismo partido que en algún momento tenía todo el apoyo popular y que se apoyó en la clase obrera, el mismo partido fue el que aplicó las medidas de ajuste, digamos, que le dictaba el FMI. En el caso de Venezuela es muy interesante porque al poco tiempo de asumir, inclusive con un saludo de Fidel Castro, bueno, al poco tiempo de asumir ocurre el Caracazo. El Caracazo fue una insurrección que comenzó, digamos, con un proceso de ajuste. Yo voy a tirar unos datos
En realidad son todos datos chequeables. Cualquiera que googlee son datos públicos, chequeables, no hay nada digamos, extraño en todo esto. A los pocos días de asumir el gobierno, Andrés Pérez firma un acuerdo con el FMI, que se lo conoce como el paquetazo, y en ese plan hubo un aumento del dólar al doble, un alza en los intereses, 80% de aumento en el precio de la gasolina, que inclusive eso fue el desencadenante de la insurrección, 40% de aumento en los servicios públicos, alza de los precios de productos de primera necesidad del 100%, congelamiento de salarios, atraso del salario de los empleados públicos y de la policía, medidas con que ya sabemos, todos los que somos de Sudamérica, sabemos como la misma receta de todo. Pero bueno, lo interesante es que en Venezuela el promedio de inflación entre 1965 y 1986 era de un 8,7% anual. En 1987 se llega a un 35% y hacia 1988 un 40%. O sea que era una situación inédita para la clase obrera. Podríamos compararlo con lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, digamos. La inflación es un fenómeno nuevo para las masas de Estados Unidos. En ese proceso empieza a haber una cuestión de desabastecimiento, digamos, hay un aumento en el boleto de transporte, que en realidad es el desencadenante de la insurrección, porque hubo un sector de estudiantes que se movilizó, de 50 estudiantes, a los cuales se sumó la población, esto fue en Guarenas, y este proceso después se extendió a todas las ciudades. Fue un momento histórico similar a lo que ocurrió después con el argentinazo en Argentina. Fueron 5 días donde hubo saqueos, represión, asesinatos. Inclusive algo muy interesante es que hubo un quiebre en las Fuerzas Armadas. En algunos lugares la policía misma organizaba los saqueos. O sea, los policías te decían, che, fíjate si te va a llevar esto, no te llevé tanto de esto, deja un poco así, digamos, recordemos que tenían los sueldos atrasados. Y oficialmente se dice que hubo, porque, digamos, la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y se convocó al ejército, 10.800 soldados, que abrieron fuego contra la población. Según los datos oficiales, hubo 243 muertos, pero las cifras extraoficiales hablan de más de 2.000. En esa etapa, digamos, cae el gobierno de Andrés Pérez por la movilización y por las acusaciones de corrupción. Es el primer y único presidente que fue juzgado y condenado por una acción judicial en la historia de Venezuela. A partir de eso, viene el gobierno de Rafael Caldera, que asume digamos, con una desconfianza muy grande, con un desprestigio muy grande de los partidos políticos, asume con una abstención del 60%, y este presidente lo indulta a Chávez. Después, bueno, vienen las elecciones de 1998 y es donde Hugo Chávez gana esas elecciones con el 56% de los votos y convoca a una asamblea constituyente. Hay algo que es central dentro del Estado venezolano, que es central y que es la mayor desgracia, digamos. Que es un Estado muy rico en petróleo. Es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Si no me equivoco, alrededor del 17
17.5% aproximadamente, después lo voy a chequear. Sí, 17.5% del petróleo de todo el mundo está en Venezuela. La burguesía venezolana se desarrolló alrededor de esta abundancia, digamos. Eh, eh, digamos como que optó por el camino más fácil, el dinero fácil, podríamos decirlo, para que sea de una forma más llevadera, más entendible. O sea, ¿qué tiene que tener un Estado para poder desarrollarse con ciertas condiciones de normalidad? Esto en términos burgueses. Tiene que tener cierta diversidad. O sea, no puede un país depender de un solo recurso, por ejemplo. Un país que depende de un solo recurso. Por ejemplo, vamos a suponer que Venezuela dependiera de, no sé, del trigo, y baja la demanda del trigo a nivel mundial y se quiebra el Estado, digamos. O sea, tiene que haber una diversidad. La burguesía desarrollista precisamente abogaba por esa diversidad, por la industrialización. En Venezuela tiene tanto peso el petróleo que la burguesía básicamente no le importó, inclusive con la entrada de dinero descomunal, digamos, que tenía a partir de ese recurso. Paradójicamente siguió generando mayor dependencia. ¿Cómo se da ese desarrollo? Porque no hubo desarrollo, hubo un crecimiento del hecho del crudo, pero no hubo un desarrollo industrial a la par. Exactamente, no hubo un desarrollo en ese sentido, ni siquiera a la par del mismo petróleo. O sea, aumenta las ventas de petróleo, pero no aumenta la producción de petróleo. Durante el gobierno, por ejemplo, de Hugo Chávez, cuando tuvieron en su momento de mayor producción, alrededor de entre el año 2004 y 2014 aproximadamente, cuando tienen ese boom petrolero, no desarrollan la productividad. Por el contrario, lo que hacen es poner las máquinas a producir más, o sea, de forma más intensiva, pero no hay mayor... hay mayor extracción, pero no hay producción de ningún otro elemento de derivado del maquinaria, petróleo. refinerías, fábricas, etcétera, que puedan aumentar esa producción, no exigir tanto lo que ya existe, pero el mal es mucho más grande que eso. Para decirlo en términos marxistas, es una burguesía que produce poco, digamos, para competir en el mercado mundial, en otra rama que no sea la petrolera. Inclusive la petrolera, porque si precisamente no invertís en la producción de petróleo, no vas a ser competitivo en esa rama. Esa concentración de los recursos, ¿dónde está? Porque también, si bien no hubo un desarrollo entonces tampoco de investigación ni de desarrollo de las otras fuerzas productivas, ni de la diversificación, ¿qué es lo que pasó? Porque los recursos igual existieron, o sea, hubo un auge de esa industrialización. En la etapa del pacto de punto fijo hubo, digamos, una inversión real, hubo un proceso de eso que decíamos de nacionalizaciones. Si bien digamos, no llevada a lo que realmente necesitaba el Estado venezolano, pero realmente existieron, con un gran derroche, obviamente, de estos sectores burgueses, desde el gobierno, del comienzo, de los inicios del gobierno de Hugo Chávez hasta llegar a Maduro. Bueno, siguiendo un poco en línea con Venezuela y con todo lo que estabas comentando, la pregunta que yo te quería hacer es si vos crees, desde tu punto de vista como marxista, como militante marxista,
si realmente es un gobierno de izquierda o socialista, porque acá en Argentina por lo menos se habla mucho de que el gobierno, el actual de Maduro y el que fue de Chávez, que son gobiernos de izquierdas, antiimperialistas, que luchan bueno, por un pensamiento socialista. ¿Esto es realmente así o hay mucha gente que está confundida pensando de esta manera? Yo no sé si las masas están tan confundidas. Hay una confusión ideológica, sí. Hay un aparato ideológico que confunde, sí. Que tiene básicamente dos direcciones. Una es hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Una izquierda bastante mentirosa y una derecha bastante mentirosa también. Los dos mienten en sus dos vertientes. Es una mentira que sirve porque es una mentira que le da sustento al Estado de Venezuela, a la dictadura que nosotros ahora vamos a entender por qué para nosotros es una dictadura capitalista. Esta doble mentira le da sustento al Estado. Son mentiras que con mucho aparato, no quiero decir la palabra hegemónica que está tan de moda ahora, pero más o menos como para entenderlo, pero más que hegemónica, con mucha plata. Es un sistema de propaganda pagado, o sea, pago por las Exactamente. organizaciones, y lo que hay que plantear es quiénes son las organizaciones que actualmente han desarrollado esta idea de plantear, porque aparte esto de cuestión también que vos bien has dicho, derecha o izquierda, no hay un análisis materialista dialéctico, que es lo que vos estás intentando desarrollar o que estamos intentando desarrollar en esta entrevista. Esa visión marxista en cuanto a lo que significa que Venezuela sea una dictadura y la pinten o la pretendan pintar de un gobierno democrático socialista. Exactamente. Es un aparato, para que la gente entienda, es un aparato que detrás de ese aparato hay millones de dólares, de uno y de otro lado. Paradójicamente, las masas en Venezuela no tienen ni un mango. Yo creo que lo que menos escuchamos hoy día es la voz del pueblo de Venezuela. Está todo filtrado, por izquierda y por derecha. Antes por ahí, como veníamos hablando sobre una cuestión más económica, en la historia, digamos, podríamos hablar más de lo que ocurre ahora, lo más reciente. El chavismo tiene en su discurso el gobierno de Maduro, que Venezuela está en una situación calamitosa, de crisis constante por las sanciones económicas de Estados Unidos. Hay que aclarar que en la coyuntura actual, bajo ningún motivo a Estados Unidos le conviene cortar relaciones comerciales con Venezuela, por un lado. Luego, las multinacionales que están funcionando en Venezuela son las mismas que funcionan en todos los países capitalistas. Las multinacionales petroleras son las mismas. O sea, cuando nosotros hablamos de socialismo, hablamos de un Estado donde no hay burguesía. Por supuesto, no hay multinacionales. Entonces, ¿cómo se explica que yo diga que son socialistas cuando tienen todas las multinacionales petroleras estadounidenses, chinas, europeas, están todas ahí? A ver, yo tengo un listado por acá, eh, pero bueno, que ya lo voy a pasar el listado. Pero, por ejemplo, un detalle, algo por ahí, si se puede decir cómico, sí, cómico.
Venezuela, Grotesco es la palabra, sí, grotesco. grotesco, sí, porque en Venezuela en el año 2001 se hace un informe sobre la cantidad de restaurantes McDonald's que hay en el mundo. Y Venezuela tiene 102 restaurantes McDonald's, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, que el socialismo funcione en las multinacionales más estandarizadas, digamos, o, o por qué no un país socialista que no pueda producir alimentos, una cosa, una barbaridad, no tiene sentido que un país socialista tenga un McDonald's. Según estos datos, en el 2021 Venezuela tiene 102 restaurantes McDonald's, que son uno por cada 276.469 habitantes. Estos datos son chequeables, lo buscan en internet. Venezuela tiene más McDonald's per cápita que México y que Colombia. O sea, cosas así, pero podemos encontrar miles. Por ejemplo, en el año 2017 se contabilizaban más de 150 multinacionales estadounidenses operando en Venezuela. Algunas de esas son Tupperware, Sony Pictures, perdón por el inglés, pero bueno, Heinz, Goodyear, Energizer Holding, American Airlines, Delta Airlines, United, todo. Las automotrices, la Ford, la Chrysler, General Motors, productos de consumo masivo, Gamble, Kimberly, Clark, qué sé yo, Coca-Cola, están todas. Pepsi, Pepsi-Cola, las clásicas, las que nosotros conocemos en cualquier país capitalista, como vivimos todo, el 100% de la humanidad. Claro, si vos en un país socialista ves McDonald's, Coca-Cola y Adidas, ya está. No Es existe. bastante la ecuación. Cualquiera vio, no sé si la película, uy, no me voy a acordar el nombre ahora, pero Sí, ya sé cuál, es la que la señora tiene un problema y se despierta con el capitalismo, que el hijo esa, arma toda la secuencia para que no se muera de un para que no vea bobazo. las propagandas. Tal cual. Goodbye Lenin es. Esa, el Good Lenin. Bueno, eso para que la gente entienda que, o todos estos charlatanes que hay liberales y todo eso, que supongo que no sé qué tendrán que decir sobre las ganancias multimillonarias que hacen las multinacionales que ellos apoyan, por supuesto, de todo el sistema capitalista que ellos apoyan y que funcionan libremente en Venezuela. No solo que funciona libremente, sino con un montón de beneficios fiscales, de todo tipo. Durante el periodo que se dice de sanciones que denuncia el gobierno de Maduro, Venezuela seguía comerciando con el resto del mundo. Si bien es cierto que hubo una disminución del comercio con Estados Unidos, paralelamente se abrió, digamos, el comercio, digamos, aumentó el comercio con China y con Rusia, que también son dos países capitalistas. Pero bueno, no vamos a meter, ya más o menos entendiendo lo que es Venezuela, podemos entender por dónde viene la mano, ¿no? En el año 2003, cuando, posterior a las sanciones, China representaba el 68% de las exportaciones, pero Estados Unidos el 23%, o sea que Estados Unidos no había dejado digamos, de negociar con Venezuela. Por otro lado, las reglas que impone tanto China como Rusia son iguales o inclusive hasta peores que las que impone el imperialismo yanqui. No viene gratis todo eso. Y también entender que a pesar de que bajen las ventas, las entradas de divisas son inmensas para Venezuela. Pero bueno, Venezuela tiene una estructura armada que en
digamos, una burguesía que funciona de tal manera que requiere de esa cantidad de ingresos, donde, como hablábamos al principio, no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Inclusive se hizo una poderosa burguesía, hay una poderosa burguesía importadora. Hay una especie de status quo en el sentido burgués, en el sentido del capitalismo de Venezuela. En el año 2023, el gobierno de Biden bueno, esto acá para enganchar un poco con lo que fue las elecciones, en el año 2003 el gobierno de Biden se compromete a flexibilizar estas sanciones, a cambio de que el gobierno de Maduro realizara elecciones más o menos limpias, o que hubiese alguna especie de apertura democrática. Sin esperar que esto ocurriera, empezaron las negociaciones. O sea, antes de las elecciones, antes de que el pueblo venezolano, fundamentalmente el pueblo venezolano, luego los organismos internacionales, pudiesen comprobar que realmente hubo un cambio en la política del gobierno de Maduro, ya habían realizado un montón de acuerdos con las multinacionales estadounidenses. Este acuerdo se llama el Acuerdo de Barbados, que es un acuerdo tanto del gobierno de Maduro como del MUD, de la burguesía de la oposición, y el imperialismo. Bueno, Federico, esto que estás planteando del Acuerdo de Barbados, después de las elecciones que estaban en cuestionamiento y estaban movilizadas las masas venezolanas en las calles, y sin embargo, y pidiendo la oposición burguesa las actas y demostrando el fraude terrible que había hecho el gobierno venezolano de Maduro, recibió las congratulations, digamos, las felicitaciones del Pentágono y de las empresas multinacionales que habían firmado ese acuerdo. Sí, de las refinerías de Texas. Y del gobierno de Biden, porque precisamente están pasando por una etapa de escasez. Desconozco en qué proporción, pero necesitan ese petróleo para llegar bien a las elecciones en Estados Unidos. Por lo menos era lo que declararon en ese momento. Hay una cuestión. Venezuela es una tentación para Estados Unidos, porque el transporte, digamos, del petróleo de Venezuela a Estados Unidos dura 4 días en navío, hasta las refinerías precisamente que están en el sur de Estados Unidos, en Texas. En cambio, en Medio Oriente, y sabemos todos los conflictos que hay en Medio Oriente, todo lo que está pasando, demora entre 35 y 40 días. O sea que es súper rentable para Estados Unidos. Digamos, a ver, un dato, por ejemplo, después de que se firmó ese acuerdo de Barbados, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos emitió 4 licencias. Ahí, digamos, digamos, la que aliviaba esas sanciones. Hasta lo que era el 18 de abril del 2024. Y hay una declaración que voy a leer textual. El subsecretario de Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, se expresaba de la siguiente manera en una declaración. Estados Unidos acoge con beneplácito la firma de un acuerdo sobre una hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y representantes de Maduro. La Plataforma Unitaria es la MUD.
de conformidad con la política sobre sanciones de Estados Unidos y en respuesta a estos acontecimientos democráticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias generales autorizando transacciones que involucran el sector del petróleo y gas y al sector aurífero de Venezuela, además de eliminar la prohibición sobre el comercio secundario. Todo esto cuando el comercio seguía existiendo, ¿no? A los 2 días del acuerdo, la Shell firmó un acuerdo de explotación petrolera. Así que como para que se den una idea. Que yo sepa, posterior a este fraude electoral que ocurrió en Venezuela, esto no se dio de baja. Esos acuerdos, que yo sepa, no se han dado de baja. Por lo tanto, lo más probable es que hayan hecho eso para poder, para que las multinacionales tengan una entrada. Porque Estados Unidos sabe que la dictadura en Venezuela no se va a entregar así nomás. Imagínense que es todo un aparato, el chavismo es todo un aparato que vive del Estado, que está involucrado en un montón de procesos de represión, asesinato, sobre todo en un monstruoso sistema de corrupción. O sea, si el gobierno de Venezuela cae, como mínimo, eh, todos presos. No sé, pero es como decir, es hasta no pueden, inclusive se podría decir que el gobierno de Maduro no puede entregar el poder. Y en ese sentido, Federico, bueno, durante la charla diste también un ejemplo, porque tiene que ver también con este gran mito, ¿no? Porque se ha generado un mito de que el gobierno de Maduro, ¿no? No es tal, que que no es una dictadura y que siguen teniendo, digamos, una persecución por parte, digamos, de los que se han ido de Venezuela, que cuántos millones de personas, si vos nos podés, si tenés ese dato, que han emigrado por producto de las persecuciones y de buscar una salida económica para la vida porque no podían trabajar en su país. Y estos datos que vos has volcado durante la charla, que tienen que ver con los campos de concentración que existen en Venezuela y los presos políticos. Venezuela tiene, digamos, una dictadura, por supuesto, lo que afirmamos nosotros, nuestra posición, que se inicia a partir del año 2017. Ya el gobierno de Hugo Chávez estaba en una crisis profunda. Se había convocado a unas elecciones parlamentarias año 2015, para renovar los escaños en la Asamblea Nacional, que fueron las primeras elecciones después de la muerte de Hugo Chávez. Y en ese momento sufrieron una derrota por parte de la Mesa de Unidad Democrática, que es la MUD, la misma MUD de Corina Machado. Luego de esa crisis, digamos, el gobierno de Maduro empieza a crear lo que sería una especie de parlamento paralelo, que le pone el nombre de la Asamblea Constituyente, con la excusa de redactar una nueva constitución. Esto estamos hablando año 2017, perdón. Y ahí se disuelve la Asamblea Nacional. Básicamente crean un parlamento paralelo donde meten a todos los sectores chavistas o pro-chavistas, o digamos que entren dentro de lo que ellos consideran válido. Y a partir de ese momento nosotros consideramos que ya es una dictadura.
porque hay una disolución del Parlamento. Por más que ellos le quieran poner el título que quieran, le ponen el título de Asamblea Constituyente, no existe una Asamblea Constituyente que sea de un solo partido. No tienen también hay un proceso paulatino de eliminación de las libertades democráticas. Se empiezan a eliminar los partidos opositores. Surgen, en todo este proceso de descomposición, surgen los grupos paramilitares, los famosos colectivos armados o motorizados. Digamos que eran los mismos, las mismas organizaciones que en otro momento dirigían lo que se llamaban las misiones, que eran estas movidas alrededor digamos, de todo no me sale la palabra, del aparato de subsidios. Todos estos sectores empiezan a organizar las misiones serían tipo de campañas sociales en los barrios, ese tipo de cosas, ¿o qué? Exactamente. Campañas de salud, campañas de educación, cosas que se aplican en todo el mundo. Estados Unidos lo aplica todo el tiempo, por decir un ejemplo. Todo este sistema de subsidios, que es parte de un sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Son medidas que no van al fondo de la cuestión. Como veníamos diciendo, son medidas que no fortalecen la industrialización, son medidas que no favorecen la diversificación de la economía. Por más que inclusive desarrollen pequeñas industrias, lo que sea, no tienen la capacidad a nivel de Estado para poder resolver estas cuestiones. Todo ese manejo, muy similar a lo que es los movimientos piqueteros en Argentina. Digamos que en un principio fueron progresivos y después se fueron corrompiendo. El Estado maneja un montón de guita, que en el caso del Estado argentino vino a partir del verano sojero, en donde le entran millones en divisas a los estados. Venezuela, justo en el momento de Hugo Chávez, tuvo un boom petrolero, y todas esas divisas las utilizó para sostener ese aparato de subsidios. Y ahí surgen todos estos colectivos que son las organizaciones encargadas de administrar toda esta suma inmensa de millonaria de ingresos y de planes, etcétera, etcétera. Esos mismos colectivos, a partir de que se empieza a sumergir en Venezuela en un proceso de crisis, son los que empiezan a funcionar como aparatos paramilitares, a sostener el Estado. Hay una lista que digamos, donde están todos esas ventas que se hicieron de estos dólares baratos, y aparece el listado de todas las empresas involucradas, donde hay mucho de lo que se le dice empresas de maletín, son empresas truchas que arman para poder obtener estos beneficios. Como decir, yo voy a hacer tal cosa para el Estado, yo voy a producir medicamentos, entonces el Estado me da ese dólar barato para que yo produzca medicamentos, pero después no existe esa producción. O el Estado, o porque hay complicidad del Estado, sí, básicamente, o porque es el mismo Estado el que conforma estos grupos. Entonces, ¿quién chequea eso? Pero lo más notable es que en esa lista que apareció, donde están todas las empresas que fueron beneficiadas con la venta de dólares, de divisas, las que están a la cabeza de todo eso, precisamente no son las empresas de maletín, sino que son, por ejemplo, unos ejemplos, la General Motors, la Ford, Toyota, Cargill, American Airlines, Nestlé, o sea, empresas de alimentos, la Bayer, Goodyear, bueno, si ustedes buscan ese listado van a ver.
Se calcula que fueron beneficiadas por la diferencia cambiaria con una cifra de 180.500 millones de dólares. En ese momento creo que era más de la mitad de la deuda externa de Argentina, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de una cifra descomunal. O sea, cuando se habla de corrupción, que muchas veces todos los sectores liberales dicen que el aparato, precisamente no hablan de a quiénes benefician con la corrupción. Inclusive hacen comparación, yo sí pensaba también una comparación, y también por estos sectores que plantean estas cuestiones, con los estados socialistas, que nosotros conocemos como, en nuestros términos marxistas, como estados obreros degenerados, porque fueron estados donde no existía la burguesía, pero donde la clase obrera no gobernaba, sino que lo que gobernaba era una burocracia. En esos estados, la corrupción, el eje, el centro de la corrupción de los ex estados socialistas, estaba en el privilegio. El privilegio que tenía esa burocracia. Pero no era un privilegio que iba a parar a las multinacionales o a la burguesía como clase social. Obviamente, 100% repudiable todas las cuestiones. Pero la corrupción en Venezuela, ¿qué tiene? Ni siquiera la corrupción tiene socialismo en Venezuela. Es una corrección que la concentra el aparato del chavismo y principalmente las multinacionales, con complacencia Clarísimo. de los Estados Unidos y ni hablar de dónde meten estos capitales, con sectores del chavismo que invierten en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Casos de corrupción, si buscan en internet en Venezuela se van a cansar, se van a aburrir de ver. Y la magnitud de la corrupción, bestial, por eso estamos hablando de sumas de dinero, estamos hablando de deudas externas de países, estamos hablando de que manejaban en todos estos procesos. Yo creo que ha quedado muy, muy bien plasmado lo que significa la dictadura que está atravesando el pueblo venezolano con todos estos ejemplos y con todas estas reflexiones que están basadas en cuestiones realmente materiales. Podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero a mí me da la impresión de que queda sumamente expuesto este tema, ¿no? El desarrollo que has realizado, Fede, y te hemos escuchado con atención, y me parece que se puede perder también la atención después digamos, de seguir desarrollando tantos ejemplos. Ha sido sumamente claro y la verdad que, bueno, que estamos muy felices de haber compartido esta edición de Enfoque Marxista. Seguramente quedan cosas para seguir desarrollando, porque bueno, Sí, es un sí, capítulo abierto Venezuela. ustedes vieron que eran gente muy pobre, que las masas en Venezuela salen en motitos. Que fue un proceso impresionante donde derribaron los, para decirlo en términos más amigables, en vez de decir las estatuas de Chávez, los símbolos de una dictadura. Porque lo que nos quieren hacer vender es que es una cosa reaccionaria, fascista, qué sé yo, porque voltean las estatuas de Chávez. No, lo que están volteando gente que no tiene, estamos hablando de gente que no tiene para comer. Lo que están volteando son símbolos precisamente de un gobierno, de una dictadura que los está llevando a unas condiciones vamos a decirlo, ¿qué? Condiciones de vida o muerte. A ver, en todos los países del mundo, cada vez que estamos más sumergidos en la pobreza, por ejemplo, en el tema de la salud. En cualquier país del mundo, cuando alguien necesita un tratamiento de salud, digamos, muy complejo, sabe que está en cierto sentido condenado a muerte. Si no es que es parte de una élite, de un sector burgués o sectores medio altos. Ahora imagínense eso llevado a un país donde ni siquiera tienen gasa. O sea, los médicos tienen que comprar las jeringas. Estamos hablando de un nivel extremo de pobreza.
Y es esa gente la que sale a derribar las estatuas de Chávez y que después es condenada de fascista y todo, por gente, por supuesto, que está bien acomodada, que lo verá desde un sofá, y es fácil decir que son fascistas. Pero hay que estar en ese lugar donde comiendo, hurgando la bolsa de basura. Entonces también uno cabe preguntarse para qué existe la izquierda si no va a apoyar a los sectores más empobrecidos y desposeídos. Hay un capítulo abierto en esta revolución que se está dando en toda Latinoamérica. Prácticamente se está realizando justamente todo un proceso de las masas, y Venezuela no es ajeno a eso. El pueblo de Venezuela, el pueblo que salió a las calles, el pueblo que con el sueldo no llega a cubrir la primera semana del mes y después, no, yo la verdad que ni yo sé cómo hacen para sobrevivir. No se está preguntando si Corina Machado va a privatizar, si Corina Machado va a aplicar un programa neoliberal. La gente lo que necesita es comida. O las masas que salieron, sobre todo con mucha juventud, no salen a la calle preguntándose, a ver, che, no estaremos haciendo que Venezuela se convierta en Argentina. Es un disparate. Las masas en Venezuela, lo vital, lo primero, lo primordial que necesitan es sacarse de encima la dictadura. Después hablamos de lo otro. Pero es como la dictadura en Argentina. Lo fundamental, la tarea fundamental que tenía la clase obrera argentina o la clase obrera de Chile, por ejemplo, en los peores momentos de su historia, era sacarse de encima las dictaduras. Así que como para entender la política nefasta que está aplicando la mayoría de los sectores de izquierda, que bueno, repito, ya vamos a hacer algo, hay un informe más específico sobre esto, porque todos los temas en esto da para hablar un montonazo. Bueno, desde ya te agradecemos, Federico, el tiempo, la dedicación, la verdad que muy detallado todos los ejemplos, y también, Pablo, saludarte y agradecerte también que la colaboración en esta edición de Enfoque Marxista, que es la 10ª edición, que queremos, por supuesto. Contanos, Pablo, antes de pedirnos, cómo nos sumamos a esta iniciativa de la Marcha Internacional, ¿no? Exactamente, bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, recordamos que para seguir a lo que es Enfoque Marxista y para ver todos los videos de nuestros programas, suscríbanse al canal de YouTube, que es La Marx International, donde van a encontrar este programa y los anteriores y los que vendrán, por supuesto. También queremos decirle que pueden comentar en el canal de YouTube, dejar comentarios respecto a opiniones que tengan sobre el programa, sobre lo que les pareció la información y la visión que le damos desde Enfoque Marxista a los temas internacionales que están sucediendo. Y también, si se suman, estaría buenísimo a nuestra página web, que es @revolución, www.revolucion.org.es, y ahí también pueden compartir muchísima información muy interesante sobre todos los acontecimientos internacionales que están sucediendo ahora mismo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos. No,